Yo creo, Rocío y Eva, que podemos empezar. Ya tenemos 8 minutos y más de 90 participantes desde Fantástico. Quito, desde Medellín y desde Los Ángeles. Así que, bueno, bienvenidos a todos y buena sesión. Muchas gracias, Diana. Diana Castro, quien acaba de hablar, es la directora de la Fundación Malpensante, que es quien nos da la bienvenida a esta conversación digital, a esta nueva estrategia para conectarnos, para manejar contenidos, ojalá de primera calidad, como ha sido siempre el sello de la revista El Malpensante en Colombia, y en este caso en unión con Silla Verde, compañía que represento, y nos hemos unido para crear la primera edición de La Malpensante Moda. Le apostamos a contenidos de calidad, de primera línea, enfocados al gran público latinoamericano, hispanohablante en todo el continente y más allá, por supuesto, porque al otro lado del Atlántico, Eva y yo lo sabemos muy bien, están muchas personas que con nuestro idioma pueden seguir a fondo todos nuestros contenidos. Este sí es el momento para darle la bienvenida a Eva Hughes. Eva, muy buenas tardes desde Miami. Muchas gracias, Rocío. La verdad fue un placer poder compartir contigo y con toda la audiencia del Malpensante en este proyecto tan bonito para la Fundación Malpensante. Así que feliz de saludar a todas las personas que toman su tiempo para unirse a esta conversación. Muy bien, muchas gracias, Eva. Pues Eva Hughes es una gran invitada en este momento porque resume muchas de las cualidades que buscamos cuando hacemos un gran producto editorial, pero sobre todo cuando tenemos que entender en medio de una situación tan particular como la que estamos viviendo, este confinamiento mundial, no una gurú, no una visionaria, sino una persona tremendamente reflexiva que lleva más de 25 años dedicada profesionalmente al conocimiento de la industria de la moda, en particular del sector del lujo, de la construcción de estrategias de mercadeo y de conocimiento de los canales posibles para este segmento de la industria de la moda. Pero Eva Hughes también ha dedicado más de 20 años en su condición de CEO de Condé Nast México y Latinoamérica a desarrollar un impacto editorial en toda la región, lo hemos percibido, estuvo al frente de 5 grandes títulos de Condé Nast, entre ellos Vogue, por supuesto, GQ, Vanity Fair, toda la región en sus manos, eso debió ser muy impresionante, y también estuvo detrás de los fashion shows que tuvieron lugar desde México, los primeros Mercedes Fashion Show, también Perú, en fin. Eva Hughes es una mujer cosmopolita, hablaba del otro lado del Atlántico porque es española, trasplantada a este continente latinoamericano. Eva, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo son tus días hoy en día? Pues ante todo, muchas gracias por esa bonita presentación. He tenido mucha suerte. Una persona me dijo una vez que no todo era suerte, pero sí creo que hay muchas personas que trabajan arduamente y la vida no les bendice con las oportunidades que a mí me dio. Y a mí me dio grandes oportunidades y yo las transformé, cierto, en otras cosas y en grandes proyectos. Y la cuarentena pues la estoy viviendo yo creo que como todas las personas. Hay días buenos, hay días malos. Creo que no todo es perfecto. Uno trata de presentarse lo mejor posible, de animar a las personas, de dar de todo, pero al final es muy complicado el poder pues mantener ese optimismo, ¿no? Que de alguna manera requiere estos momentos. La suerte que tengo es que he estado trabajando desde mi casa por muchos años y entonces creo que nos están pidiendo utilizar audífonos. A ver si se escucha un poco mejor. Déjame ver si esto les funciona mejor para el audio. Si me puede alguien decir si escuchan ahora mejor la conversación. ¿Bien? Ok. Entonces, como decía antes, estoy viviendo la cuarentena como muchas personas. Hay días buenos, hay días en que son más complicados. Hay que estar en un momento donde tienes que trabajar mucho la parte emocional, la parte mental y poder tener esa conexión con tu alma y con tu corazón para no dejar de caer. Al mismo tiempo, llevo trabajando desde mi casa 2 años, desde que cambié de vida, desde que decidí que quería algo diferente y por lo tanto en ese aspecto no me ha afectado tanto porque ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa, a tener un horario, a estar mucho tiempo en mi espacio. Además, después de tantos años de estar viajando fuera de mi casa, pues quería compensar el tiempo en pasarlo en mi casa y encontrar como esa paz en ese refugio. Pero aún así,
sí me costó y sí fue complicado el aprender a trabajar desde mi casa, porque tienes que acondicionar el espacio, porque tienes que crear un orden de tu día, porque muchas veces vas a trabajar más, porque vas a estar más disponible. Y por otro lado, pues después de que creas esta disciplina, te vas ya acostumbrando y ya es un poco más fácil. Pero obviamente son momentos de incertidumbre, de a veces pensar qué es lo que va a suceder, cómo vamos a regresar a la normalidad. Y luego te pones a pensar que hay personas que lo están pasando muy mal, que están en situaciones económicamente y de salud muy difíciles y eso es lo que te motiva también a levantarte todos los días y decir gracias, que es lo que yo suelo hacer siempre, levantarte y decir gracias por lo que tengo, gracias por esa bendición, porque es algo que la vida te da. Pues Eva, a propósito de tus palabras, cuando hablabas de reducirte en el hogar, en la casa y entenderlo como un espacio de trabajo, en tu caso para Adira Consulting, la compañía desde la que haces todas estas consultorías especializadas. Y me estaba acordando de las frases, digamos, los planteamientos del filósofo francés Edgar Morin, cuando habla del humanismo regenerado, y él apela a recuperar de Montaigne esta apuesta que reconoce en todo ser humano a un compatriota. Dice Edgar Morin, el filósofo francés, que hoy es un momento en el que en este planeta de 7.700 millones de personas que somos, ese reconocimiento del otro como compatriota es fundamental. Y habla también de una reflexión sobre el humanismo ejercido en el microcosmos familiar. Dos palabras probablemente que hemos escuchando mucho estos días, a riesgo de convertirlas en algo desgastado, pero que en últimas encierran un significado profundo, que tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, y más en una industria de la moda como la nuestra, sector en el que trabajamos, que a nivel global emplea un sexto de la población del mundo. Eso son muchísimos millones de personas y proporcionalmente esas cifras corresponden a nuestros países. En el caso colombiano es bastante cercana esa cifra. Ese humanismo ejercido en el microcosmos familiar nos prepara probablemente para ese nuevo tipo de vida que nos vendrá después de la cuarentena. ¿Crees que hay que ejercerlo primero en casa, hablando de empatía y de responsabilidad? Totalmente. Tú no puedes hacer algo que no te nace y tienes que trabajarlo primero tú. Y yo soy una gran promotora de que las personas tienen que tener una gran empatía, y siempre se ha visto la moda como algo superficial cuando básicamente es un negocio, es fundamental para la industria, es fundamental para la industria y las economías de cada uno de los países del mundo entero, y ese impacto que tiene a nivel de empleos, a nivel de formación, en todos los aspectos. Y hoy más que nunca esto fuerza a hacer una gran reconsideración del rol que tiene la moda, de lo que va a suceder, pero también de la empatía que tenemos que tener todos. Y como puedes ver, pues la moda está haciendo grandes acciones al respecto. Y creo que en esa empatía es muy fácil decir a mí me preocupan los demás, pero eso no es suficiente. Y tampoco es escribir a las personas porque tengo que quedar bien. ¿A quién no he escrito? Es más bien que te tenga que sentir. A veces puedes tardar 2 semanas en escribirle a alguien, o quizás vas a tardar 1 mes más, pero lo que cuenta es que piensas en los demás y que también ejercemos esa responsabilidad de pensar por lo que los demás estén viviendo o pasando, independientemente de lo que luego proyecten, ¿no? Porque todos tienen sus problemas, todos tienen sus dudas, todos tienen sus angustias, y no hay que juzgar por lo que tú ves. Si una marca está moviéndose en las redes sociales, no significa que no están pasando por momentos difíciles de cómo pagar a sus empleados, de su equipo, cómo mantener el espíritu activo en un momento como este. Entonces, hay muchos retos que la gente está pasando y sí hay que tener mucha empatía con cualquier persona. Motivo de esta conversación que hemos titulado Horizonte para la moda en tiempos difíciles, no de casualidad, no solamente por la coyuntura de la cuarentena, sino a propósito del confinamiento, la posibilidad de repensar la moda, como estás hablando, Eva. Y hay 2 temas por ir acotando, porque vamos a ir abordando distintos asuntos que competen a lo que está sucediendo en la industria de la moda y el impacto que esta situación tenga. 2.
cómo repensamos la moda, por ejemplo, desde la comunicación y desde la educación. En estos días en Colombia he leído con mucha atención la reflexión de rectores, por ejemplo, de universidades públicas, privadas colombianas, en el sentido de que llevaban, por fortuna, los más visionarios, unos años haciendo grandes y poderosas inversiones en la digitalización de sus estructuras, lo que les permitió salir a virtualizar la educación, que ahí están los profesionales de la moda incluidos de muy pronto, del mercado que viene. Y por otro lado está el tema de la comunicación, como el social media, todas las redes sociales y las plataformas son una fabulosa herramienta y lo han sido cada vez más en análisis en términos, digamos, de crecimiento de la industria, porque la comunicación se expande muy rápidamente gracias a esto, pero al tiempo son un gran riesgo. ¿Qué consideraciones tienes tú acerca de la importancia de la comunicación y de la educación, que además son dos roles que competen mucho para tu papel en el board del Instituto Marangoni y tu labor editorial? En estos momentos es muy importante el controlar la comunicación en el sentido de que primero no tienes que ser algo que no eres. Entonces eso significa que tengas que ser inactivo, sino es muy importante que publiques de lo que sabes, que tengas la sensibilidad del momento que estamos viviendo y que vaya en línea con la marca. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que veo con mayor frecuencia en una comunicación ahora, porque como decías al principio, no somos gurús, no tenemos esa evidencia para saber qué es lo que va a pasar. Podemos tomar lo que está pasando ahora y ver un poco cuál va a ser el replanteamiento después de la cuarentena. Pero ahora mismo y para más adelante es que tú no puedes sacrificar algo a largo plazo por un arreglo a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que si tú antes no tenías bien establecidos los valores y el ADN de la marca en tu ecosistema digital, ahora no puedes construir sobre algo que no tiene los cimientos bien puestos, porque entonces te estás saltando pasos importantes. Después, porque no puedes hablar de cosas que no sabes. Es decir, si no eres una compañía de fitness, no puedes poner no sé, chats o conversaciones o quotes sobre fitness o ejercicio o links sobre ejercicio, porque ese no es tu negocio. Entonces hay que tener un planteamiento de cómo lo que tú vas a comunicar ahora va de la mano de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer, y que sea siempre congruente. Y en eso las redes sociales son clave. Entonces, esa comunicación no solamente tiene que ser externa. Muchas veces las compañías, aunque sean pequeñas o medianas o grandes, tienen que considerar que la comunicación también tiene que ser interna. Tú primero tienes que comunicar, aunque seas dos personas en una compañía, cuál es tu comunicación interna y cuál es tu comunicación externa, y tienen que ir de la mano. Pues hoy más que nunca, si tú no tenías muy claro el ADN y que te ayuda al posicionamiento y al branding de una marca, trabájalo y mira cómo puedes comunicar esos valores en todas las plataformas y ser consistente y no desesperarse porque quizás no tienes todas las cosas o todas las herramientas, porque el mundo digital requiere de un sitio web, de un back office muy importante y de muchas cosas que también pueden requerir de una inversión, y tienes que ver si estoy invirtiendo correctamente en comunicar en redes sociales, cuánto tiempo me está tomando hacer esa comunicación, es lo mejor que tengo que hacer en estos momentos, y después todo lo demás que tienes que hacer más adelante. Entonces, es un poco esa comunicación, pero sobre todo los valores y el ADN de la marca, diría que son los más importantes en estos momentos. Y de la educación es importante lo que mencionas, y efectivamente estoy en el Advisory Board del Instituto Marangoni Miami, porque la educación más que nunca cobra un protagonismo muy importante. En esta cuarentena muchas personas se han dedicado a tomar cursos online, que es una gran ventaja que ya existen y algunas universidades los tienen. Es cierto también que las personas necesitamos un contacto humano, pero cuando tienes una distancia de por medio, los cursos online, y además ahora que los están abriendo para que sean gratuitos y la gente pueda inscribirse, es una gran oportunidad de capacitación, porque hay que informarse, porque hay que capacitarse, pero no solamente en cursos de redes sociales o en cursos ¿sabes?, del universo digital o del e-commerce, que la gente se enfoca mucho, pero también en cursos de liderazgo,
que son súper importantes. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dentro de mi asesoría un Executive Coaching Program que se ha convertido en algo, la verdad que a la gente le gusta mucho, ha tenido mucho éxito, porque básicamente lo que se enfoca sí es en solucionar un tema puntual para una compañía, para una persona, pero lo que más veo es que una de las cosas que las personas, ya sean empresarios, lo que sea que tú te dediques, tú necesitas trabajar en tu liderazgo y esta crisis es una forma muy importante, un momento muy importante de poder definir qué tipo de liderazgo vas a tener tú en tu compañía, más que dedicarte a hacer planes de lo que vas a hacer más adelante, porque nadie sabe lo que va a pasar. Hay informes, hay estudios, hay cifras, pero básicamente al final de cuentas lo que tú puedes hacer es controlar cómo tú trabajas en ti mismo y en tu liderazgo de tu compañía, estableciendo esas estrategias y cómo bajarlas internamente y externamente. No te escucho. Rocío, creo que... Rocío, Sí. por favor, activa tu micrófono. Exacto. Gracias. Bien, activado el micrófono. Eva, ¿me puedes escuchar? Sí, ya ¿Todos? te escuchamos. Estupendo. Estos días leía una de las frases que me parece que mejor resumen la situación por la que estamos atravesando y lo que se viene, y dice: no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. En relación con lo que estabas planteando, la importancia por un lado de la educación y de la comunicación. La comunicación interna en las compañías, definirla de una manera absolutamente sensata, absolutamente concentrada en los valores de la marca, en la comprensión del tipo de relacionamiento que se quiere tener con el mercado. Pero quería preguntarte sobre la comunicación externa, porque precisamente por la importancia de las redes sociales y de las plataformas, hoy en día los empresarios de moda, no importa en cualquiera de sus tamaños, el gran industrial, el pequeño empresario, los diseñadores de moda contemporánea que son independientes, que trabajan por Instagram la mayoría, todos son sus propios narradores. Es quizá este un momento importante justamente para hacer ver y pensar nosotros que trabajamos como profesionales en la comunicación de moda, en que esas marcas tengan la oportunidad de aprender cosas nuevas, de elaborar relatos de valor mucho más honestos, mucho más compactos, con mucho potencial para llegarle a un consumidor final, quizá que algo más que el precio, que los materiales y que pequeños elementos de trazabilidad, donde las narrativas estén realmente bien construidas. Sí, es muy buen punto el que mencionas, porque definitivamente hoy por hoy el líder de cualquier compañía tiene que salir afuera a dar un mensaje. Es decir, para empezar tiene que dar ese mensaje y ese mensaje solamente va a ser tener esa empatía o va a poder llegar a las personas si esa persona está consciente y está preparado para dar ese mensaje, lo sabe como propio, lo siente. Es algo que le nace del interior y lo tiene muy claro, porque muchas veces, dependiendo de qué tipo de líder tú eres, tú puedes tener equipos que hacen el trabajo de construir la narrativa y suenan muy bien y se ven muy bien, pero al final no los creen ellos, porque quizás no los han construido, lo sienten, saben que es el mensaje correcto, pero a la hora de expresarlo y de decirlo les cuesta. Entonces, hoy más que nunca en esa comunicación es muy importante estar cerca al consumidor. Y en esa forma de estar cerca al consumidor es importante también acercarse a él y expresar lo que está sucediendo y tener empatía, pero no para hablar de la crisis, no para hablar del COVID-19, sino puedes compartir cómo estás trabajando desde casa, cómo estás cuidando al equipo de trabajo, cuál es tu mensaje, cuáles son los valores que te definen como marca. Hay tantas cosas que tú puedes hacer. Y habrá muchas personas que dicen, yo no me siento cómodo o cómoda hablando en público o prestándome enfrente de una cámara. Es cierto que tienes que hacerlo bien, que tienes que tener cuidado de cómo te presentas, porque de nada sirve tener una preciosa foto en tu sitio web de ti y luego si entras a un video en redes sociales de la persona, del fundador, del CEO, de quien sea, director creativo, tú ves una imagen que no corresponde, porque entonces no estás construyendo sobre la narrativa. Entonces, todo lo que tú vas a comunicar como líder en estos momentos a nivel externo cobra una importancia
aún mayor que mucho antes. Y por eso hay que ser honestos, hay que ser claros, hay que ser contundentes y no trates de ser algo que tú no eres. Y lo más importante, diría y puntualizaría, es que no es el momento de, ¿sabes?, de subir cosas a tus cuentas que no van de la mano de la marca. Si tu cuenta personal está abierta y no es privada y tienes tu cuenta profesional, ojo con lo que estás poniendo ahí, porque tiene que ir alineado con los mensajes que tú tienes en tu cuenta profesional. Si tu cuenta es cerrada y solamente te siguen tus amigos, y amigos, estoy hablando de amigos cercanos, familia, no amigos de gente que puede ser tu consumidor, entonces tienes que replantear lo que estás haciendo. Porque cualquier tipo de mensaje hoy va a ser clave para definir lo que va a ser tu marca en el futuro, porque hoy más que nunca los consumidores quizás no están pensando en comprar, pero sí están pensando quién lo está haciendo bien, quién se está manteniendo congruente, quién no me está enviando información para comprar porque no es el momento quizás para hacerlo, pero le quiero seguir mostrando de qué se trata mi marca, le quiero seguir mostrando los accesorios, los bolsos, los sombreros, la ropa que estoy haciendo, pero desde una perspectiva y un lenguaje y un tono mucho más acotado y más cercano al momento que estamos viviendo, porque además pareciera que es eterno, pero llevamos 2 meses, es decir, es un largo tiempo, pero al final no hay que desesperar, no hay que desesperar, y yo sé que para muchas compañías pequeñas, sobre todo, esto ya viene en un momento complicado que pone en riesgo toda su operación, porque ya quizás estaban con ciertas situaciones económicas complejas, porque ya el mundo de la moda estaba pasando por una contracción, pero no hay que dejar, como te decía al principio, que una decisión equivocada a corto plazo ponga en riesgo lo que tiene que ser tu estrategia a largo plazo. Muy bien. De Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana, rescato un párrafo a propósito de la reivindicación que hace sobre el peligro de la historia única. La historia única aplica también a la moda, no solamente a la historia de la filosofía o a la historia de la humanidad o a la historia de la ciencia política, aplica a la industria de la moda. Quizá en el social media estamos a veces demasiado acostumbrados a esa otra normalidad que nos precedía antes de la COVID-19, que tenía que ver con estas narrativas a las que estás apelando, Eva, donde se olvidaba esa honestidad central y de alguna manera se caían en unos lugares comunes, es decir, en una historia única. Miren lo que dice Chimamanda. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Me parece muy pertinente que todos los quienes participan en la cadena de valor de la moda, no importa el rol que tengan, pero especialmente si son empresarios, empiecen a entender la importancia de la narrativa como algo fundamental hacia lo que está apuntando Eva. Hablando de temas de sostenibilidad, Eva, tú has presentado una exhibición muy importante en TED Talk a propósito de sostenibilidad, has hablado sobre cómo se rompe el techo de cristal, en una época en la que, aunque venimos desde los años 90 hablando y estudiando los retos enormes que supone la sostenibilidad para la industria de la moda, me atrevo a pensar que este es el momento de pasar, en verdad, de la conversación a la acción. ¿Cómo lo percibes? Estoy de acuerdo contigo. Más que nunca la sostenibilidad va a cobrar un protagonismo importante por todo lo que está sucediendo. Y además porque la sostenibilidad comienza con la fabricación de cantidad correcta de producto. Empecemos por ahí. Todo lo que está sucediendo va a tener como causa que se hagan menos colecciones, porque vamos a tener que ver cómo reacciona el consumidor. Pero además de un tema económico, va a tener que ver con un tema de solidaridad, con un tema de conciencia, porque creo que hoy más que nunca la sostenibilidad debería ser traducida a la conciencia sobre el planeta, sobre lo que estamos usando, sobre nosotros mismos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos unos con los otros. La sostenibilidad cobra un protagonismo muy importante porque ha hecho esta situación relucir muchas cosas que tienen que llevar que tienen más profundidad que el solo tema de la sostenibilidad como mucha gente lo conoce, porque tiene que ver con factores como el comercio justo, sí, los materiales, pero también la transparencia, que hoy por hoy va a ser más rigurosa que nunca antes. Y la realidad es que uno de los grandes retos que va a tener la sostenibilidad y que ya tenía la sostenibilidad
es que requiere de un trabajo muy específico y de unos materiales que tienen a veces un coste elevado. Y eso requiere que las empresas tengan que tener un financiamiento para poder escalar estos negocios, algo que ya estábamos viendo y que vamos a ver y vamos a ver cómo se va a poder solucionar, porque básicamente para que tengamos un modelo de negocio sostenible y responsable, definitivamente ese financiamiento es clave y es algo que lo ves con todas las marcas de sostenibilidad con las que uno trabaja. Y luego hay que ver si los precios van a ser relevantes en una economía donde se está proyectando que los descuentos van a ser una necesidad para ciertas marcas. Entonces, al final, el consumidor no entiende cuál es una marca masiva, cuál es una marca de lujo. Lo que el consumidor entiende es lo que está viendo en el ecosistema del comercio. Entonces, en ese momento, ¿cómo le va a afectar que ciertas marcas te están dando un producto con descuento y tú estás manteniendo tus precios? Ahí entra toda la discusión de precios y cuándo tienes que bajar, cuándo tienes que mantenerte y otro tipo de razonamiento. Pero definitivamente la moda consciente, la moda sostenible, que tiene que ver con un aspecto social, económico y ambiental en todos los procesos, en la transparencia de su comunicación, en la transparencia de sus acciones, definitivamente va a ser muy importante y por eso vas a tener que, como marca, hacerte varias preguntas. Es decir, ¿qué valores tienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿A dónde va cierta parte de tus recursos? Entonces, hay un montón de preguntas que se pueden hacer y Latinoamérica tiene una gran ventaja, porque a pesar de que todavía Estados Unidos y Europa están en liderazgo en términos de compra sostenible, Latinoamérica está en una gran ventaja porque tenemos además algo muy valioso en nuestros países, que son los artesanos y las tradiciones artesanales. Entonces, si podemos tomar eso como una ventaja competitiva y poder trabajar con esos materiales reciclados, con esas fibras, cuidar de esos artesanos, con el comercio justo, que es súper importante, porque lo que no sirve es hablar de artesanos y no cuidarles, y no protegerles, y no dar lo que corresponde, y no tratarlos como tienen que ser tratados, como personas muy importantes en el eje del negocio de moda. Entonces, ahí tenemos una gran ventaja en Latinoamérica de poder finalmente potenciar a los artesanos, porque nosotros nos acostumbramos a vivir con la artesanía y la consideramos parte de nuestra vida, pero al final hay unas tradiciones, hay una calidad, es un arte y si podemos convertir ese arte en negocio para todos, entonces creo que puede ser un momento en que la sostenibilidad cobre una importancia en Latinoamérica. Eva, te hemos invitado a participar en la Malpensante Moda y cuando te extendí la invitación para escribir esta columna, que la van a poder leer ya online en el malpensante.com, pero desde luego en la revista impresa a partir de mayo 2020 en todo el territorio colombiano, escribiste en la columna algo a propósito de esto. Dices, hablar de la moda en el futuro es también ocuparse de validar el talento que tenemos en la región y respetarlo. Esto unido no solamente al diseño contemporáneo, sino a este capítulo esencial que tiene que ver con los artesanos. Sumaría las palabras de Luis Alberto Moreno, el director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que en estos días decía, en verdad no estoy pensando que vaya a haber una década perdida para América Latina. Tenemos riesgos, muchos, y es verdad que veníamos con menor crecimiento y problemas en muchas economías, pero nunca subestimo la capacidad de los latinoamericanos de encontrar soluciones. Hay maneras de encontrar salidas. Por ejemplo, las cadenas de valor de suministro se van a replantear y vamos a tener la oportunidad de pensar en productos no hechos en uno u otro país, sino hecho en las Américas. Esto ya va a otra escala, a otro nivel. Es decir, toda esa tradición artesanal que es inherente a la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo con aquellos que cuentan con archipiélagos culturales, étnicos, gracias a la población indígena, eso puede dar pie a pensar que estamos ante la posibilidad de aprender algo nuevo y es erigirnos en un continente unido en una sola plataforma con este foco desde la industria de la moda. Es una reflexión muy acertada. Uno de los aspectos que yo veo como reto y que creo que tenemos todos que mentalizarnos para que ese Made in sea una realidad y de validar nuestro talento es que tenemos que, es decir, muchas veces
vemos a gente muy talentosa, marcas espectaculares en Latinoamérica que ha trabajado con mantener la calidad, hacer productos muy bonitos, tener un precio muy razonable. Y al final ves que les cuesta mucho el poder hacer de eso un negocio y tener una rentabilidad. Porque nosotros también como consumidores, una vez que la marca nos está dando todas esas cosas tan importantes, tenemos que comprarlo. Y la realidad es que la única forma en que tú validas el Made in, una vez que, como te digo, tienes un buen producto, tienes una buena historia, una buena narrativa, tienes un precio razonable, algo que tenga sentido, al final el consumidor va a votar con su bolsillo. Entonces, es muy importante mantener esos valores de calidad para que tú hagas tu parte en esta responsabilidad de crecer el Made in Latinoamérica, y el consumidor también tiene que ser solidario y comprender que no por poner me gusta y por poner aplausos en un post o por decirle a alguien que su colección está muy bonita, eso no va a hacer que se construya el Made in. Pero obviamente no puedes depender del consumidor nada más porque tiene una oferta increíble delante de él. Por eso es importante y clave el apoyo de los gobiernos, el financiamiento y algo también clave, que lo menciono además en la columna, que obviamente hay que trabajar con todas las políticas arancelarias. Es decir, todo lo que tenga que ver con aranceles es un tema para la gran mayoría de marcas para poder hacer de esto un negocio. Muchas veces tienen al consumidor que valida su producto, que lo compra, que le apasiona. Ellos hacen un gran producto, un muy buen posicionamiento, pero al final cuando tratan de exportar, cuando tratan de importar también materiales, lo que sea que tengan que utilizar o vender al exterior, se encuentran con una pared que no les permite hacer negocio. Y eso es algo que tenemos que ver cómo se puede mejorar y cómo se puede trabajar para que esas políticas arancelarias y aduaneras hagan que se pueda simplificar un montón de pasos y que dé incentivos a exportación, acceso a créditos y políticas de mediano a largo plazo para que estas empresas pequeñas puedan continuar. Porque si no, como te digo, al final esto es una idea muy bonita que se queda en eso, una idea, porque en práctica económica no se puede sostener. Entonces, al final, para que estas pequeñas empresas o marcas de cualquier tamaño, porque al final todos tienen el mismo reto, no importa qué tan grande. Lo que hace que eres más grande es que quizás la crisis te impacta de mayor manera o puedes aguantar con tu bolsillo mucho más. Pero al final todos tienen los mismos retos y es muy importante que podamos tener esas posibilidades de exportar los productos nacionales para que esos ingresos ayuden a seguir contratando a personas locales, a seguir apoyando a los artesanos, a seguir apoyando a la economía nacional, porque eso al final regresa al país. Decía Edgar Morin también que la solidaridad y la responsabilidad, pilares de la ética, han sido ofuscados por el individualismo, donde prima tener ganancias y se burocratizan las relaciones. Consumíamos empujados por el consumismo mismo, es decir, la adicción a productos de mediocre calidad y virtudes ilusorias, incitados a lo aparentemente nuevo en busca de más cosas y no de las mejores. Todo esto que estamos conversando, que tiene que ver con una perspectiva de Latinoamérica, con dinámicas propias que ancle desde el sector público-privado, pero también desde la mentalidad empresarial, esta nueva normalidad que trascienda del puro consumismo, que creo que es un gran tema también, Eva. Sé que aquí estamos con unos temas muy gruesos encima de la mesa, pero yo sí quisiera que compartiéramos una reflexión sobre el consumidor final, sobre la actitud de quien compra, que finalmente somos todos, porque luego ya los roles están repartidos, pero el consumidor final, la consumidora final, somos todos, cualquiera de nosotros. ¿Quién es esa nueva o nuevo consumidor final en la post-beat, la post-COVID-19? Es muy interesante la pregunta. Obviamente he pensado mucho en ese tema. ¿Quién va a ser el consumidor? No hay una respuesta oficial, porque obviamente vamos a pasar por un cambio muy importante. Pero más y más vamos a enfrentarnos a un consumidor que tiene otro tipo de exigencias. También uno tiene que entender quién era tu consumidor previo a esta crisis, quién te estaba comprando y qué quiere ahora. ¿Qué quiere ahora el consumidor? ¿Qué va a querer ver? Entonces nos planteamos ante a un consumidor que no sabemos
¿Cómo va a reaccionar? Porque la gente va a estar ahorrando, porque la gente va a estar cuidando su dinero y las compras que va a hacer van a ser muy puntuales. Por eso es clave en cómo tú te estás comunicando con los clientes hoy por hoy. ¿Qué tipo de comunicación estás haciendo y cómo vas a transformarla a través del camino una vez esta crisis, pues si Dios quiere, culmine y culmine muy pronto? Entonces, eso va a ser muy importante y por eso no solamente hay que quedarse, bueno, mi consumidor, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Es verdad que el impacto económico se pronostica que va a ser mucho mayor en las marcas de lujo y no en otro tipo de sectores de la moda. Pero aún así, obviamente todos vamos a ser afectados de alguna manera. Entonces hay que plantearse muy bien cuáles van a ser tus estrategias una vez que vayas viendo cómo se está abriendo la economía, cómo se están sintiendo las personas, en qué mood están, porque mientras eso se va dando a la luz, tú estás viendo entonces, ok, ¿qué tengo que tener listo una vez acabe todo esto? Pues tengo que tener listo cómo voy a plantear mi colección, cómo voy a plantear mis precios, cómo voy a plantear la parte digital, cómo voy a plantear mis redes, cómo voy a comunicar. Entonces tienes que tener todas las fases. Fase 1, que es la actual, fase 2, que es el primer paso después de la cuarentena, y después fase 3, que es un poco más a largo plazo, porque también tienes que tener consideraciones económicas. Es decir, al final, todo lo que tú haces de ADN y cuáles son tus valores y cuál es tu consumidor y qué va a hacer el consumidor no tiene ningún sentido si tú no tienes unos planes financieros que tengan 3 tipos de escenarios para que tú puedas estar con la seguridad de saber qué es lo que vas a tener que hacer en cualquiera de los 3 y cuáles son tus proyecciones, con qué puedo yo sobrevivir por los próximos 6 meses. Entonces, de ahí tienes que recortar tus costes y entonces ver un poco lo que va a suceder. Porque también pensar en cómo va a regresar el consumidor, tienes que estar pensando en tus peores escenarios. Y por eso es mejor verle y darle la vuelta atrás. Es decir, ahora mismo no sentarte y decir, ok, ¿qué va a hacer el consumidor cuando regrese? ¿Cuántos zapatos yo voy a vender? ¿Se va a comprar un vestido de noche? ¿Va a salir? ¿Vamos a seguir con el distanciamiento social? En vez de pensar, bueno, ¿y qué producto puede ser que esté buscando ahora el consumidor? Y de ahí mis planes financieros. Algo muy sencillo, un Excel. Es decir, es ganancias y pérdidas. ¿Cuáles son mis posibles pérdidas, mis posibles ventas? ¿Cuáles son mis costes? Y de ahí hacer tus números. Para que no te sorprenda si cuando regrese el consumidor no reacciona de la forma en que tú esperas. Quería plantearte otro aspecto, otro matiz que tiene el coronavirus y esta pandemia afectando a la industria de la moda. Decía Mara Grazia Chiuri en Dior, hacía la siguiente reflexión. Creo que hoy en día todo es político. La idea estereotipada de que la moda es un mundo de ensueño solo fue real en el pasado, cuando la industria y su público eran pequeños. Ahora somos un gran negocio y con las nuevas tecnologías todo el mundo ve lo que hacemos al instante. Hablemos un poquito, Eva, acerca de esta consideración de lo político en el fenómeno de la moda, porque estamos viendo algo muy interesante, muy alentador, si lo queremos ver así, y es las grandes iniciativas que las casas de moda, especialmente en Europa, creo que fueron las primeras, no sé si estoy mal, pero las primeras marcas de moda fueron, de hecho, Prada, Gucci, Louis Vuitton. De hecho, el grupo de Arnault fue el primero que reaccionó de una manera muy potente para priorizar al interior de sus plantas una nueva línea de producción, que es la del material sanitario, especialmente las mascarillas. Se han ido uniendo muchas marcas aquí en América. Ahorita vamos a hablar de los casos colombianos que he estado recogiendo de cara a esta conversación, que también están ocurriendo iniciativas maravillosas. Pero ese aspecto político de la moda es algo que quizá nadie en esta industria debería ni despreciar ni minusvalorar, porque todos somos hechos políticos. Y más hoy en día. Sí, es increíble cómo la moda está reaccionando y cómo las marcas, es decir, para mí uno, además de LVMH y L'Oreal y Bulgari, Michael Kors, uno de los casos más puntuales y rescato dos es Ralph Lauren, que dio 10 millones en donaciones para los esfuerzos de ayuda
del COVID-19. Me parece que es impresionante porque la gente, y esto se suma también a artistas y a un montón de personas y también personas privadas que están haciendo muchas donaciones. Entonces, ¿cómo la moda puede aportar? El hecho de que el equipo de Louis Vuitton está haciendo mascarillas o uniformes para los médicos, lo que cubre los uniformes. Pero también, por ejemplo, lo que está haciendo Nike, que está reutilizando partes de sus zapatillas para crear equipos de protección personal. Entonces, estás viendo una gran innovación y cómo la moda está aportando en estos momentos. Y no hay esfuerzos mayores o menores, es decir, no tienes que hacer grandes donativos, ni tienes que ser una gran compañía para poder ayudar y que sea relevante. Pero obviamente esto habla mucho de cómo las marcas saben que hoy por hoy tienen que cuidar a sus consumidores, que la gente está viendo lo que están haciendo y qué acciones están tomando, que nadie podía quedarse callado. Entonces, todas estas iniciativas de las marcas de moda, de personas privadas, de universidades incluso, que están ayudando a cómo producir mascarillas, que están reusando sus partes para esos equipos de protección, es algo que verdaderamente emociona mucho y ahí te das cuenta que la moda tiene esa sensibilidad y esa cercanía con el consumidor. Y luego también la parte de educación. Por ejemplo, la Fundación de Terry Burch está elaborando un seminario de web gratuito para dar información sobre cómo navegar la deuda si tú eres una empresa pequeña, que me parece muy interesante. Entonces, no solamente es dar dinero, es dar oportunidades, es como muchas compañías están recortando sus propios salarios para poder ayudar en esta situación que estamos viviendo. Así que Bueno, de hecho, muy bonito. tu antigua casa Condé Nast ya ha anunciado públicamente un recorte del 20% en los salarios de los trabajadores, empezando, por supuesto, por los altos ejecutivos. Pero, como bien dices, no se trata solamente de un tema caritativo, lo planteaba desde el punto de vista político y hecho político, conciencia política desde la industria de la moda de que lo que hacemos impacta en el colectivo. Quisiera compartir con la audiencia que tenemos aquí en esta conversación con Fundación Malpensante y Silla Verde las iniciativas y emprendimientos de moda colombianos. El paso adelante, hay muchas, hay numerosísimas. Voy a dejar por fuera seguramente a muchas muy importantes, pero quisiera compartir ciertas iniciativas que están pasando. Onda de Mar, por ejemplo, la marca de vestidos de baño, ha creado en su portal web una convocatoria que se llama Treasure Collection, donde están invitando a 40 marcas, están auspiciando, cogiendo bajo su paraguas, abrazando a 40 marcas en distintas categorías del negocio de moda para ayudarles a hacer encadenamientos productivos, no abandonarles y estimular valores frente al consumidor final. Está la iniciativa privada, por ejemplo, de 10 marcas de moda colombiana independientes, jóvenes diseñadores, todos ellos, conozco el tamaño de sus compañías, son mini pymes y aún así se han esforzado por crear una gran plataforma que se llama Unido por los Artesanos de Colombia. Es decir, están velando por las comunidades artesanas con las que trabajan y desarrollan sus propias líneas y sus propias colecciones. Han unido esa idea de que el territorio ya no hay distancia, somos uno solo. El diseñador en su taller, en su oficina, en los centros urbanos y los artesanos en sus territorios rurales. Está también la iniciativa, por supuesto, de Sutex, por ejemplo, en términos de tapabocas de todo tipo, desde tapabocas customizados hasta aquellos que exhiben tipo de materiales antifluidos. Quería hacer mención a algo importante que de pronto en Latinoamérica merece la pena considerar, del tema de los materiales. Rotterdam, Barcelona y ahora Bogotá cuentan con lo que se llama una materioteca, es decir, un centro de acopio de tecnologías y conocimiento para el desarrollo de nuevos materiales. Un tema importantísimo en este momento y se están impartiendo webinars especializados. Y como tú bien decías, hay otras iniciativas, la Casa Morada, la propia entidad Artesanías de Colombia, que está promoviendo una gigantesca estrategia para atender necesidades básicas en alimentación e higiene a los artesanos colombianos, pero también para hacer conciencia sobre el valor del quehacer artesanal y la posibilidad que tenemos de apoyarlo. Y es que los diseñadores de moda colombianos consultados, he estado consultando más o menos a 75 diseñadores independientes, me ha llamado mucho, poderosamente la atención, la conciencia que han tenido para compartir conocimiento.
han sido muy conscientes, retomando tu punto inicial en esta conversación, de que quizá no es el momento de vender en este momento y apelar al consumo, es el momento de cuánto tiene por compartir la marca. Tutoriales sobre diseño, tutoriales sobre quehaceres artesanos, sobre modos de producción al interior de las compañías. Entonces, digamos, a eso me refería con el hecho político. Te agradezco mucho que hayamos entrado hondo en este asunto y para abordar además desde Latinoamérica esa perspectiva del negocio de moda. Pink Philosophy, por ejemplo, Touché, aquí en Colombia, y Verdi Design también están contribuyendo en la elaboración de mascarillas. Pero quisiera volver a un tema para ir cerrando esta conversación, que se pasa el tiempo rapidísimo, Eva. Aquí nos montamos, esto se va como un barquito por el agua. Pero quería consultarte en términos de perspectiva latinoamericana, como aclaramos, no en términos de gurú, pero sí de la perspectiva que tenemos de negocio, ¿en qué harías hincapié, a qué apelarías hoy en día para que nos veamos Latinoamérica como una región donde evidentemente falta mucho por construir juntos y quizá esta sea la oportunidad? ¿Por dónde establecer como los primeros pasos? Una pregunta muy amplia, todos los primeros pasos. Pero voy a hablar principalmente para las marcas independientes, porque creo que muchas de ellas son las que van a tener una gran oportunidad de crecimiento en estos momentos. Ya las marcas establecidas que has mencionado exportan y tienen una gran oportunidad de llegar a más países, pero enfrentan otros retos ahora. Entonces, estas marcas pequeñas o independientes que verdaderamente ya están creando un nombre antes de esta pandemia y que ahora tienen una oportunidad de crecer, van a tener que tomar este momento primero para reflexionar. Entonces yo diría que primero tú tienes que hacer una gran reflexión. Tienes que hacer tus propios planes y ver, hablo de planes financieros, antes de poder decir a dónde voy a ir, cuál es el potencial que tiene una marca, una industria, un segmento, va a depender de la preparación de las personas, va a depender de qué tú estás haciendo con esa marca. Obviamente, país, Colombia, está mucho más avanzado, preparado en muchos aspectos para ser un líder en esa conversación a nivel mundial. Ya lo estaba siendo, es decir, si tú oías el ruido de marcas, era mucho marcas colombianas haciendo ruido en el exterior, el Made in Colombia siendo ya algo mucho más visto como un producto de lujo en el exterior. Entonces hago ese inciso porque me parece importante, pero tienes que tener un plan financiero. Y tienes que también ver y reflexionar sobre tu ADN. Entonces, tú tienes que tener ese plan, tienes que tener la reflexión, tienes que tener un plan de trabajo, tienes que en ese plan entender qué es lo que te determina, cuál es tu branding, qué te distingue del resto. Tienes que hacer una investigación. Toma este tiempo para hacer algo que usualmente dejas a alguien más. Métete en los principales e-commerce. Mira qué están vendiendo en la categoría en la que tú estás vendiendo. Analiza qué está a la venta, qué no se ha movido, dónde hay una oportunidad. Mira un poco lo que está pasando. Yo sé que ahora van a haber más descuentos y va a ser más difícil hacer esa reflexión, pero yo creo que más que nunca no es necesariamente hacer que tu equipo trabaje, es que tú trabajes en hacer esa reflexión y esa investigación, en ese plan que tiene que ser económico, que tiene que ser de narrativa, que tiene que ser de competitividad, dónde está mi oportunidad para crecer en el exterior, y que esa investigación que solamente tú tienes que hacer para poder luego liderar correctamente a los equipos y pedirles la información. Ver dónde estás en tu estrategia digital va a ser contundente y las inversiones digitales que vas a poder hacer y qué tu bolsillo va a definir. Y también ver cómo solucionar el tema de los aranceles, que reitero, es siempre parte de una conversación cuando las marcas tienen que exportar al exterior y tener un crecimiento, porque para que el Made in se haga icónico, tienes que tener el apoyo del mercado local, que creo que iba a cobrar un mayor protagonismo, y el apoyo del mercado internacional, que muchas veces avala esa condición.
Y por último, para hablar de patrones de consumo, porque no podríamos estar, digamos, haciendo esa acción de repensar la moda si no estamos entendiendo qué ha pasado antes, cuáles han sido los patrones. McKinsey ha ido publicando unos informes bien interesantes, aplican a todos los sectores de la economía, pero hay muchos, están abiertos al público, se pueden buscar en las plataformas, recomiendo mucho leerlos, pero quería terminar con un detalle que también tiene que ver con Vogue en 1941, la famosa frase, Eva, ¿te acuerdas? Beauty is your duty. ¿Sí? La belleza es tu deber. Se convirtió en una máxima. Churchill la impulsó sobre todo a través de los pintalabios rojos. Él mismo tomó una decisión política de estímulo a la producción y a la compra de labiales rojos, porque decía que eso enaltecía, bueno, en esa época, ¿no? Esta consideración de las mujeres gustando a los hombres, estrictamente cuidándose la belleza para gustar a los demás. Hoy en día esas consideraciones, por fortuna, han cambiado mucho, pero sin embargo me pregunto, es que el tipo de eslogan que va a salir de todo esto, el que tendremos que ir fraguando, yo creo que todavía no está encima de la mesa, estamos en deuda con ese eslogan, pero sin duda, y desde Latinoamérica me parece que va a ser pertinente pensar en una frase que con todos estos aspectos que hemos hablado con Eva Hughes en esta conversación de Horizontes para la Moda en Tiempos Difíciles, podría haber no solamente vocabulario, sino grandes ideas para acuñar. Ojalá ese eslogan que unifique al mercado y que haga que trabajemos en una sola dirección, Eva. Sí, sabes, a mí me encantan las frases y creo que son muy inspiradoras, pero creo que en estos momentos la frase más importante es la que tú creas en tu corazón y las acciones que tú hagas que tienen que ser coherentes con lo que tú digas. Porque de nada sirve que yo exprese que creo en el mercado local o que creo en las marcas o que creo en un producto o que creo en una idea si luego no lo respaldo con mis acciones. Tenemos que ser coherentes en todo lo que hacemos, como marca, como consumidor, como industria. Y tener esa coherencia y no dejarnos llevar por absolutamente nada, solamente dejarnos llevar por lo que creemos y no pensar que por lo que hace alguien más tú no estás haciendo lo correcto. Tener paciencia, tener el momento de reflexión, de mirar hacia adentro, es quizás una de las cosas más difíciles y más importantes que uno va a tener que hacer. Y eso no viene en ningún lado, eso tienes que hacerlo tú como marca. Yo sé que es un momento muy difícil porque no se está vendiendo, es un momento difícil porque hay costes que se van a tener que reducir, porque hay gente que vas a tener que sacar de la compañía, tienes que ver qué vas a hacer con tu plan de marketing y de publicidad, los canales de venta, cómo van a replantearse los canales de venta, dónde vas a poder vender tus productos, que las ciertas conversaciones que ya tenías te dicen ya tu marca no la puedo comprar porque es un nuevo producto. Entonces hay tantas cosas, porque ahora lo que más se está vendiendo es ropa de gimnasia y ropa de loungewear para estar en casa y algunas cosas del hogar, porque la gente ve sus sábanas y dice estas no me gustan. Sí, pero eso es ahora momentáneo. ¿Qué va a pasar después? Y eso no es lo que mantiene una industria. Y ahora no todos podemos ponernos a hacer loungewear ni lámparas para el hogar. Entonces, de verdad creo que hoy más que nada la gente tiene que trabajar en ese esfuerzo y ver lo que tiene que hacer, esa fidelización con el consumidor y ver esa venta en línea directa y tu base de datos y escribir a las personas que tienes acceso directo. Y no para venderles, sino para comunicarles lo que está sucediendo. Yo me acuerdo que en un evento que cuando yo estaba trabajando en Condé Nast, en un lanzamiento, no, teníamos que hacer algo muy acotado y entonces teníamos nada más 160 sillas y no era porque no podíamos tener 400, sino porque el tipo de evento que queríamos hacer era más acotado, más exclusivo. Y me acuerdo que si yo hacía eso, yo dejaba fuera mucha gente que había apoyado, porque claro, nada más podías invitar a los presidentes de la compañía y no a los directores de marketing, que muchas veces son los que te apoyaban en todos los aspectos. Y algo que hice que me funcionó muy bien fue que tomé el teléfono y llamé a cada una de las personas personalmente que eran importantes para nosotros, que quizás no tenían ese puesto. Yo era CEO de la compañía, llamé a cada uno para explicarles el por qué no podía invitarles. La reacción fue positiva, nunca tuve una queja, nunca tuvo nadie que nadie se enfadó, porque yo fui honesta
y porque me tomé el tiempo de cuidar a las personas. Entonces, cuidar a la gente, cuidarte a ti mismo y cuidar al consumidor va a ser más importante que nunca. Y a veces son los pequeños detalles que la gente tiene que hacer. Entonces no hay que pensar en grandes cosas, hay que pensar en las cosas pequeñas y tener muy claro qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú eres capaz de hacer y qué está en tu personalidad poder hacer. Y es un buen momento también para recurrir a un mentor o a un coach, porque te va a poder dar esa guía en algo que es lo más difícil, que es como liderar la nave. Hablando de cosas pequeñas pero importantes, Eva, tu libro que acabas de encontrar, que encontraste en esta cuarentena y que es importante para ti. Sí, sabes, se llama The Obstacle is the Way, el obstáculo es el camino. Me lo había regalado una periodista, Agustina Casas, hace un tiempo, hace ya un año. Y el otro día lo tomé para hacer una fotografía, porque me venía perfecto. No voy a engañar, en eso que yo digo la transparencia, yo siempre digo que hay que decir siempre la verdad. Y lo encontré y entonces dije, wow, este libro es perfecto para este momento. Dice The Timeless Art of Turning Trials into Triumph, que es el cómo convertir desafíos en éxitos. Y hay una página, porque esta es una tarea que me ha dado Rocío, hay una página donde viene una frase que dice, la voy a traducir porque el libro es en inglés, es ¿qué depende de nosotros? Nuestras emociones, nuestro juicio, nuestra creatividad, nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestra determinación. Y creo que en esa última va a ser muy importante aplicarla, es esa determinación de hacer las cosas realidad, no de solamente soñarlas. Muy bien, y tú, Eva, Rocío, muchísimas tienes el tuyo. Sí. Aquí tenemos responsabilidades compartidas las dos. El mío se trata de este título, también es en inglés, pero quiero contar que es tan maravilloso este libro, tan potente, tan poderoso, se llama The Price of Illusion, un título que viene como anillo al dedo, inclusive a todas esas reflexiones que nos has estado compartiendo durante la última hora, Eva. Price of Illusion es el libro de la escritora, actriz y exeditora de Vogue París en los años 90, Jean-Juliette Book, todo un personaje en la industria de la moda y en Hollywood. Y quiero compartir este libro porque este libro fue el detonante de La Malpensante Moda. Me topé con este libro gracias a un intercambio bibliográfico que hago desde hace muchos años con Rubén Afanador, amigo, fotógrafo, y entre ese intercambio apareció este ejemplar, lo leí 3 veces y supe que tenía que conseguir a la autora, hablar con ella, y eso se ha convertido hoy en día en esta carátula hermosa, Jean-Juliette Book, pero sus reflexiones sobre la industria de la moda en los años 90, que fue cuando se dio el cambio del modelo de negocio, sus reflexiones sobre, ella habla de being on the surface, cuando está en la industria de la moda, estar en la superficie, y cómo hizo luego todo un trabajo para ir mucho más hondo, más allá, y comprender el negocio desde otro ángulo y lo que le estaba dejando. Quizás ese ejercicio, como bien decía Eva, es momento de hacerlo, la moda en tiempos de cena. Creo que tenemos una tarea inmensa por delante todos. Eva, muchísimas gracias. Te verás con tu columna, la vamos a disfrutar todos, especialmente los 6.000 suscriptores de la revista El Malpensante en Colombia a partir de mayo 2020, pero por supuesto online desde ya abierta en elmalpensante.com para todo el público. Si les ha gustado escuchar a Eva, léanla. Muchas gracias a ti, Rocío, por compartir, por invitarme a participar en esta revista tan especial, tan emotiva. ¿Quién nos iba a decir que cuando hablábamos de los retos de la moda latinoamericana, que me dabas como esa tarea el día que me llamaste, me dio mucha ilusión, el poder compartir mis reflexiones, se iba a convertir tan relevante en estos momentos? Yo la verdad que no solamente te agradezco esta oportunidad y este espacio, pero agradezco a todas las personas que se han unido, personas que están viviendo momentos difíciles o que están en un momento de esa gran reflexión, y les animo a los entrepreneurs, a los líderes, a las personas que con su talento, con su trabajo, con su creatividad dan oportunidades, dan empleo y hacen con su creatividad que el Made in pueda ser una realidad mucho más presente hoy más que nunca. Les animo a que no se den por vencidos, que no dejen sus sueños
porque es en los momentos difíciles, en este tipo de crisis, donde tú sacas a relucir el tipo de persona que tú eres. Y si fallas y si tienes que cambiar y si las cosas no salen como tú quieres, entonces te llevarás también contigo una gran lección. Y no hay que temerle al fracaso, sino hay que temerle a no hacer nada en la vida y que no dejes esa huella. Muchas gracias, Eva. No nos vamos a ir a dormir, tranquilas. Tenemos mucho que pensar. Te mando muchos besos y un abrazo enorme a todas esas personas que han estado ahí interesadas, atentas, con un montón de preguntas. Sé que deberíamos necesitar más espacio para trasladar todas las inquietudes, pero esperamos que por lo menos esta parte haya dejado diáfanas algunas puertas, porque la caja de Pandora, al destaparse, da miedo al principio, pero hay que hacer acopio de ella, enfrentarse y buscar soluciones, como tú dices, desde el yo interior, ¿no? Desde lo personal. Muchas gracias, Eva Hughes. Gracias a ti, Rocío.